Vale, bueno, yo soy Pello Arocena, soy R4 de Medicina Interna del Hospital Donostia y, bueno, el caso que os quiero presentar... A ver, no. Opa, se me ha ido. Vale. La paciente es una mujer de 46 años que ingresó en Medicina Interna en estas urgencias por dolor abdominal estudio. Es una paciente sin alergias conocidas, natural de Colombia. Último viaje a su país de origen 2 años antes del diagnóstico. Todo esto fue en agosto de 2020 y durante este viaje tuvo algún viaje a la selva también. Como antecedentes médicos a destacar, tenía un hipotiroidismo autoinmune diagnosticado, un trastorno de ansiedad y, bueno, por una cosa que vamos a ver ahora, el tratamiento que tomaba era hierro, Eutirox y cianocobalamina. Entonces, entre los antecedentes, pues destacaba que estaba en consultas de aparato digestivo y había tenido incluso un ingreso 2 meses antes de todo este episodio en la planta de digestivo, donde la ingresaron por dolor abdominal, pérdida ponderal y anemia. La historia que contaba aquel entonces era un cuadro de 3 meses de evolución de diarrea líquida pastosa, de 5 o 7 veces al día más o menos, sin productos patológicos, dolor abdominal generalizado que la paciente no relacionaba con ingestas ni con las deposiciones ni nada, y pérdida de 15 kilos de peso. En aquel ingreso, pues bueno, describían una exploración general anodina, tenía una calprotectina fecal elevada y en la analítica destacaba una anemia con una hemoglobina de 9,9. En restos sin alteraciones, la verdad es que durante el ingreso no se había solicitado un perfil férrico ni un estudio de anemia pues, con vitamina B12, fólico y todo lo demás. Y bueno, se realizó una gastroscopia y una colonoscopia que no mostraron alteraciones y un TAC abdominopélvico que mostró como única alteración pues, dilatación de venas ováricas compatible con síndrome de congestión pélvica. Entonces, con analgesia habitual y bueno, cuidando un poco la dieta, empezó a tolerar mejor la dieta y mejoró el dolor abdominal, por lo que fue dado de alta para seguimiento en consultas con diagnóstico de dolor abdominal inespecífico, dispepsia y pérdida de peso. Y recibió tratamiento con hierro y V, por lo que, y después con hierro oral, por lo que todas las analíticas que se realizaron posteriormente, pues no se pudo ver bien el perfil férrico, ¿no? Entonces, en los 2 meses que pasaron entre aquel ingreso y el ingreso que nos concierne, tuvo varias atenciones en urgencia, siempre por las mismas razones, por dolor abdominal, diarreas, anorexia. Estaba pendiente de un estudio de celiaquía por parte de digestivo y, bueno, en agosto de 2020 vino a urgencias por empeoramiento del dolor abdominal y sobre todo mucha astenia. Persistía la diarrea con características similares a los del ingreso en digestivo y además a la paciente pues llamó la atención que también tenía nicturia de 3-4 veces por la noche y mayor pérdida de peso. Al principio de todo el cuadro la paciente pesaba como 65 kilos y en esos momentos estaba en 45. Entonces, en la exploración general destacaba que estaba hipotensa, pero con el resto de constantes en rango, estaba bien perfundida, tenía aspecto pues, de caquexia y demás, pero no tenía aspecto de estar chocada. Y en la exploración abdominal, pues bueno, no llamaba nada la atención. Pero sí llamó la atención en la exploración física, pues que tenía estas manos la paciente. En urgencia se le había solicitado una analítica general con una creatinina muy levemente elevada, una hiponatremia leve también y una lipasa de 39, que en nuestro laboratorio es una elevación, pero también muy, muy leve, ¿no? Una gasometría venosa que no mostraba alteraciones, una placa de tórax y un electro que tampoco mostraba ninguna alteración. Pues con todo esto teníamos delante un diagnóstico diferencial de cosas pues un poco raras, ¿no? No nos parecía que fuera un cuadro típico de nada. Entonces, como primeras opciones, pues efectivamente estaba la celiaquía, ¿no? Una enfermedad celíaca que estaba pues pendiente del estudio y que cuadraría un poco con los síntomas, ¿no? Tampoco se había probado hacer dieta sin gluten en todo este tiempo, pero bueno, nos podría cuadrar.
Después, la neoplasia desde el principio también, evidentemente, formaba parte del diagnóstico diferencial. Sí que es verdad que con las pruebas que se le habían realizado hasta el momento en digestivo, pues no parecía que fuera la primera opción ahora, pero sí que es verdad que a veces hay, pues, sobre todo carcinomas neuroendocrinos de páncreas, que pueden ser muy pequeños, difíciles de diagnosticar y que requieren pruebas como resonancia, econdoscopia y demás, y que a veces pueden causar síntomas como la diarrea que presentaba la paciente, la pérdida de peso, pues secreción de hormonas. En este caso sería un bipoma lo que tendríamos delante. En la esfera de lo infeccioso también nos planteamos que podría tener una enfermedad de Whipple por el curso tan crónico que tenía, las diarreas, el dolor abdominal y una tuberculosis abdominal, tanto intestinal como peritoneal, también pues por lo mismo, ¿no? De larga data, progresión muy lenta o debido al antecedente del viaje a su país de origen, pues algún parásito, en este caso pues estrongiloides o alguna de estas, ¿no? La verdad es que tampoco presentaba fiebre, en ningún momento había presentado, entonces eso tampoco lo teníamos muy en cuenta. Y por último, pues tanto por la hipotensión, por la hiponatremia, por la astenia intensa, pues se nos ocurrió también que podía ser un problema hormonal, ¿no? Hipoaldosteronismo y déficit de corticoides. Rehistoriando y revisando la historia clínica, ya desde noviembre de 2019 la paciente había consultado dermatología por unas alteraciones en las uñas y se le diagnosticó de melanoniquia longitudinal, que se trata de pues esto que se ve en pantalla, que es unas lesiones pigmentadas en el lecho ungueal que provocan esas lesiones. Presentaba hiperpigmentación progresiva, que era más llamativa en axilas e ingles desde el principio del cuadro también, cosa que en un principio no llamó la atención porque, siendo colombiana, tenía rasgos sudamericanos y la hiperpigmentación pues no llamó mucho la atención, ¿no? Pero sí que es verdad que después nos enseñó fotos suyas previas al cuadro y había una diferencia muy notable. Miramos también cómo estaba el sodio en las últimas analíticas y desde diciembre de 2012, o sea, de 2019 más o menos, en aquellas veces que había ido de urgencias, que han sido unas cuantas, siempre había presentado un sodio bajo, ¿no? Ahí en la línea azul vemos el nivel de referencia, pues lo había ido presentando bajo. También nos comentó que tenía una menorrea desde enero de 2020, o sea, desde el principio del cuadro también, que aunque es verdad que, bueno, por la edad que tenía podía ser debido al climaterio, pues justo coincidía con el inicio del cuadro, ¿no? Y por último estaba esa anemia que, bueno, había mejorado, luego empeorado, que no era claramente ferropénica ni se había hecho ningún estudio de fundamento para diagnosticarla, ¿no? Entonces, cuando ingresó se le extrajo una analítica ampliada para ver las hormonas y efectivamente tenía una ACTH muy elevada, un cortisol bajo y unos anticuerpos anti-21-hidroxilasa elevados, que son pues, diagnósticos de una insuficiencia suprarrenal de origen autoinmune. Con todo ello se le diagnosticó de síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, que cursó con insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo autoinmune, vitíligo, probablemente hipogonadismo primario también, y la ferropenia, que, revisando, sí que es verdad que en el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 se suele asociar a malabsorción y anemia, menos frecuentemente en el tipo 2, pero también pues, puede ser debido a ello, ¿no? Entonces, con todo ello, se inició tratamiento sustitutivo, inicialmente con hidrocortisona y después también con fluorocortisona. Se le derivó a consultas de endocrino y, bueno, presentó buena evolución posterior con los controles pertinentes y los ajustes de medicación y ahora mismo, pues, está estable. Bueno, Escarri Casco, muchas gracias.